Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Tras ser ratificado como ganador de las elecciones por el Tribunal Supremo y por el Consejo Electoral, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó y agradeció al presidente Gustavo Petro. Maduro explicó que los mandatarios Petro, Lula y López Obrador están trabajando en conjunto para evitar que Estados Unidos avance en Venezuela. Al mismo tiempo advirtió que mañana habrá un atentado terrorista en Caracas. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Ante jueces de todo el país reunidos en Barranquilla, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes, llamó la atención por fallos de primera instancia alejados de la realidad cuando ciudadanos reclaman ante la justicia la protección de los derechos fundamentales. Les pidió mirar hacia los más desprotegidos de la sociedad. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Los departamentos de Guainía y Bichada se encuentran bajo el agua debido al desbordamiento de ríos como el Guaviare. Esto revelaron los gobernadores de esos departamentos, quienes vinieron a Bogotá a pedir ayuda. De acuerdo con los mandatarios regionales, las inundaciones arrasaron con cultivos y dejaron incomunicados a sus municipios, cuyas vías son casi todas despavimentadas. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Maduro amenaza a Estados Unidos y Occidente con entregarle el petróleo y el gas a Rusia y China. El mandatario venezolano advierte que hay planeado un atentado terrorista para mañana en Caracas por parte de la oposición. El Tribunal Supremo de Justicia certifica la validez de las elecciones en Venezuela. Consejo Nacional Electoral publica nuevo resultado. Ratifica victoria de Maduro sobre el Mundo González. Encapuchadas atacan sede de María Corina Machado. Más países dan como ganadora el Mundo González en Venezuela y rechazan resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó a Estados Unidos y a los países de Occidente con darles su petróleo y gas al bloque de los BRICS, del que hacen parte Rusia y China, entre otros países. El presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó de frente a Estados Unidos con quitarle el petróleo y el gas. Y si esta gente de allá del norte y sus asociados en el mundo cometen el error de su vida, entonces esos bloques de petróleo y esos bloques de gas que ya estaban firmados pasarán a nuestros aliados de los BRICS. Sencillo, porque Venezuela no la va a detener nadie. El mandatario asimismo denunció que mañana habrá un atentado a manos de María Corina Machado. Parte de estos grupos de comanditos armados con granadas y otras armas pretenden hacer un atentado mañana en la zona de Bellomonte. Maduro comparó su proceso electoral con el del expresidente Donald Trump. El expresidente y candidato presidencial Donald Trump denunció que en el año 20 le hicieron un fraude masivo. Hizo la denuncia. En el momento lo censuraron y lo sacaron de todas las redes sociales. Asimismo, le envió un mensaje al presidente Joe Biden y al secretario de Estado estadounidense. Si Estados Unidos lo dice, entonces a partir de hoy será la autoridad electoral, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Paso en falso, Blinken. Nosotros diríamos, ¿quién manda en la Casa Blanca en este momento? ¿Quién toma esas decisiones? Señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden. ¿Por dónde llevan sus últimos meses de gobierno? Al finalizar su intervención, nuevamente arremetió contra el líder opositor Edmundo González Urrutia. Esta señora, la Machado, sin consultar a nadie, dijo no va.
lo trata como un monigote, lo trata como un títere, un monigote. Usted no va. El Tribunal Supremo de Justicia instó a acatar la sentencia que emita sobre las elecciones presidenciales. Esto luego de que el presidente Nicolás Maduro recurriera al tribunal para intentar legitimar el resultado de dichas elecciones presidenciales del 28 de julio. Nicolás Maduro Moro, con un 51,95%. Horas después de que el Centro Nacional Electoral proclamara nuevamente como ganador a Nicolás Maduro de las elecciones presidenciales sin presentar las actas electorales, en una audiencia en el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el chavismo, la presidenta del organismo instó a todos los candidatos a consignar todos los documentos que sean requeridos y a acatar la sentencia inherente del caso. Se instan a todas las ciudadanas y ciudadanos, candidatos, partidos políticos y demás sujetos intervinientes a acatar y respetar la sentencia inherente al presente caso. En medio de la audiencia, uno de los candidatos presidenciales se negó a firmar el acta solicitada y exigió publicar los resultados. Lo entiende el país y lo entiende el mundo. Las actas son fundamentales para la transparencia, son fundamentales para la paz. Maduro, por su parte, aseguró que Venezuela está en paz. Si usted, señor González Urrutia, no respeta al máximo tribunal de la República, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Volver a llamar a asaltar el poder? Venezuela está en paz y va a seguir en paz. Y nada ni nadie va a perturbar la paz. Y sin presentar las actas, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ratificó que Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales del domingo. El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, ratificó el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, pero no presentó las actas de votación en medio de las denuncias de fraude por parte de la oposición. Candidato Nicolás Maduro Moro, Partido PSUV. Votos: 6.408.844, con un 51,95%. Edmundo González, MUC. Votos: 5.326.104. con un porcentaje de 43,18%. Ahora bien, la oposición liderada por Edmundo González y María Corina Machado aseguran haber recopilado las actas de más del 80% de los centros de votación en todo el país y de acuerdo a esas, Maduro no ganó las elecciones presidenciales venezolanas del domingo, sino que perdió y de manera aplastante frente a Edmundo González con un porcentaje del 67% frente al 30%. En Caracas, 6 personas encapuchadas asaltaron las oficinas del partido de la líder opositora María Corina Machado. El partido político 20 Venezuela, cuya líder es María Corina Machado, denunció que sus oficinas sufrieron destrozos por parte de personas encapuchadas. La agrupación afirmó que las amenazas realizadas hacia la oposición procedieron a grafitear paredes, romper puertas y llevarse equipos y documentos confidenciales. ¿Qué buscaban? Las actas, claramente. Ahora parece que hay un delito que es porte ilícito de actas. Eso no existe como delito en la legislación. Esta nueva arremetida se da luego de que Machado, declarada en clandestinidad tras las amenazas de cárcel, convocara a protestas en todas las ciudades del país para el próximo sábado. Esto en rechazo al presunto fraude electoral cometido por Nicolás Maduro. Según las organizaciones defensoras de derechos humanos, desde el lunes las protestas en contra de la reelección de Maduro han dejado cerca de 22 civiles muertos y más de 1.000 detenidos. Por su parte, un equipo de la cadena televisiva chilena TVN, compuesto por un periodista y un camarógrafo, fueron detenidos y anunciaron su deportación de Venezuela. Y 5 gobiernos de América Latina se sumaron a Perú y a los Estados Unidos para determinar que reconocen a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Es la presencia de un dictador.
exterior. A través de declaraciones de sus ministerios de Exteriores, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay se sumaron al reconocimiento oficial que hizo Estados Unidos y Perú de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Todos podemos confirmar sin lugar a duda que el legítimo ganador y presidente electo es Edmundo González. Panamá se une al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como electo presidente de Venezuela. Que impere el respeto a la voluntad popular como base de la democracia. Tras las denuncias públicas de la grave crisis democrática en Venezuela y la evidente manipulación de resultados del proceso electoral en este país, el gobierno de Ecuador expresa su reconocimiento a Edmundo González como legítimo ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela. Es claro para Costa Rica que Nicolás Maduro no recibió la mayoría de los votos de los venezolanos, por lo que refutamos la proclamación fraudulenta de que ganó las elecciones, siendo indiscutible que Edmundo González recibió el apoyo mayoritario del pueblo venezolano, cuya voluntad soberana debe respetarse. Surge con total contundencia que el candidato Edmundo González Urrutia fue el candidato a la presidencia que recibió la mayoría de votos. Te volviste a equivocar. Los gobiernos de estos países cuestionaron la transparencia y la legitimidad del proceso electoral, calificándolo como fraudulento y señalando que no refleja la voluntad del pueblo venezolano. Entre tanto, el consejero para Asuntos Internacionales de Brasil, Celso Amorim, y mano derecha del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que el gobierno venezolano debe probar que Nicolás Maduro fue el que ganó las elecciones. El consejero para Asuntos Internacionales, Celso Amorim, manifestó sentirse decepcionado del gobierno de Venezuela por no presentar las actas electorales, puesto que Maduro se comprometió a publicarlas en físico. Muitas vezes se precisa realmente de tempo. Agora, não há dúvida que, como outros, nós estamos decepcionados com a demora do Comitê Nacional Eleitoral en publicar los datos. Celso reconoció que el sistema electoral en Venezuela es muy bueno, por lo cual no debería demorar la publicación de estas. A dúvida é realmente se a contagem corresponde às atas. Então, eles têm que mostrar as atas. Eu perguntei isso ao presidente Maduro, na presença do presidente da Assembleia, e ele disse que era uma questão de 2 ou 3 dias. Los 2 o 3 días ya están pasando. Amorim recalcó que en este caso la carga de la prueba es para el acusado, quien es el objeto de sospecha. En cualquier país, o ônus da prova está en quien acusa. Mas no caso da Venezuela, o ônus da prova está em quem é acusado, né? Ou quem é objeto de suspeição. E eu acho que, de fato, em função de tudo que já aconteceu, enfim, de todo o quadro político, há uma expectativa de que a Venezuela possa provar, que o governo venezuelano possa provar que a votação que ele alega ter tido. En otros temas, una empresa francesa de artículos de belleza creó un peine para uso en casa que sirve para tinturar el pelo. Un peine inteligente para pintar el cabello. Esa es la idea que persigue una marca francesa de cosméticos y belleza con Color Sonic, un dispositivo de tinte para aplicarlo sin necesidad de ir al salón de belleza. El equipo en realidad es un dispensador de mano que tiene una boquilla para aplicar el tinte de cabello. Después de la boquilla, tiene unas cerdas que se deslizan en patrón de zigzag a ritmo de 300 veces por segundo, y de esta manera está garantizada la distribución uniforme del tinte. Color Sonic funciona con cartuchos reutilizables, de los que habrá 40 tonos a elegir. Dentro del dispositivo, el tinte se mezcla con una crema oxidante para que el pigmento se adhiera al cabello. Se espera que Color Sonic salga a la venta el próximo año. Pregunta Yamid. Muy buenas noches. Mañana a las 12 de la noche se vence un año del cese al fuego con el ELN. Las negociaciones con ese grupo guerrillero están en su nivel más crítico y a punto de romperse, por lo que las Naciones Unidas y la Iglesia Católica le pidieron al gobierno y al ELN que prorroguen el cese al fuego y realicen una reunión extraordinaria para salvar el proceso. El gobierno ya aceptó la petición, pero aún no hay respuesta del ELN.
Nuestro invitado de esta noche es el doctor José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN e integrante del equipo de gobierno que negocia con el ELN. Doctor Laforí, muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. ¿Usted qué cree sobre el estado de salud del proceso? Siempre es muy grato estar aquí contigo, Yamit. Sí, yo creo que ha sido el cese más prolongado que ha tenido el Estado colombiano con el ELN. 2 ceses al fuego sucesivos de 180 días que nos llevan prácticamente a una situación límite, porque los gestos que ha hecho el gobierno por tratar de descongelar el proceso han sido todos, incluso una carta de Vera Grave y de Iván Cepeda a la Conferencia Episcopal y a Naciones Unidas, precisamente buscando que haya una respuesta por parte del ELN. A la fecha no ha habido ninguna, y eso sí tiene importancia, por una razón. Usted recordará mucho el 28 de diciembre del 22, que ante una serie de gestos que iban bien al comienzo de las negociaciones, el presidente hizo un trino a propósito del cese al fuego, que fue contestado de una manera muy agresiva por parte de Antonio García, recordándole al presidente que cualquier decisión tenía que ser en la mesa y de carácter bilateral. Por consiguiente, si la mesa no se ha reunido, si no ha habido ese espacio, no podrá haber un cese bilateral tal y como venía sucediendo, simple y llanamente porque una parte, en este caso el ELN, no concurre a las invitaciones que le hace el gobierno. ¿El ELN no volvió a participar en los diálogos? El ELN congeló desde Caracas. Acuérdese usted que el famoso Acuerdo 28 del último ciclo se hizo simple y llanamente por terminar el primer punto de la agenda que estaba acordada, pero ellos resolvieron de manera unilateral congelar el proceso para todos los propósitos diferentes al tema propiamente dicho de participación. En consecuencia, de entonces para acá ha estado totalmente congelado, y muy especialmente también ha venido congelado, que es lo que me parece más grave, el mecanismo de monitoreo y de verificación, instancia que ha hecho posible el cese al fuego, pero ellos desde octubre del año pasado no van a la mesa, y en consecuencia la sociedad colombiana no tiene claridad sobre los incidentes que eventualmente son claramente violatorios del cese al fuego. Pero a ver, doctor Laforí, hagamos por favor, si usted acepta, un poco de memoria. ¿En qué quedó, cuál fue la conclusión central de la última reunión que usted tuvo con el ELN? Fue en Caracas, ¿no? Sí, la última reunión fue en Caracas para el Acuerdo 028, que fue una reunión muy corta, simplemente para acordar un texto que conoció el país en su momento. ¿Para convenir un texto de...? Para convenir y acordar un texto que el país conoce, que es el Acuerdo 28. Sí. Hasta ahí. Antes fue Cuba. Pero, perdón, recuérdenos por favor qué dice el Acuerdo 28. El Acuerdo 28 básicamente es un poco la conclusión del primer punto. Acuérdese que estas conversaciones estaban divididas en 2 grandes bloques. El primer bloque se convocaba a la sociedad para que resolviera metodológicamente cómo tenían que discutir 3 aspectos centrales de la negociación, que es lo que vendría a partir de ese acuerdo, que es el régimen político, el modelo económico y cuál sería el esquema de sostenibilidad económica y social de Colombia. Es decir, temas centrales, casi que eso implica unas reformas constitucionales. Pero la primera etapa, que concluía con el Acuerdo 28, simple y llanamente debió haber establecido la metodología con la cual se van a discutir a partir del mes de junio
no ha sucedido así. Esos 3 puntos que son, como quien dice, el corazón de la negociación. Los 3 puntos son: régimen político. ¿Régimen político de qué? Del país, de Colombia. Es decir, si es un país como lo tenemos hoy en día, centralizado, que descentraliza funciones. No, pero no hablamos del sistema democrático. A ver, cuando uno dice régimen político, está abriendo un abanico muy complejo, como cuando habla del segundo punto, que es el modelo económico. Pero usted combinó en los diálogos con la delegación del ELN en que este primer punto se hablaba. Eso fue un poco la parte que resultó del acuerdo 10 que se firmó en México. Es decir, invitar a la sociedad para que la sociedad participara de ese tipo de diálogos, de tal manera que ahí se pudiera eventualmente identificar aquellos elementos que impiden o que generan conflictividad en la sociedad. Por decir alguna cosa, el régimen político administrativo, por decir cualquier cosa, puede ser una discusión que se abra allí. Puede ser la discusión en cuanto al tema de transferencias territoriales, puede ser un tema de discusión. Igualmente, el tema del modelo económico, es decir, si Colombia sigue siendo un país donde la iniciativa privada, la libre empresa... ¿Y todo eso estaba en discusión? ¿Cómo le parece? Esos son los temitas que vendrían a continuación, pero que el ELN, en vista de lo sucedido en Nariño, con los comuneros del sur, congelaron el proceso. ¿Qué fue lo que pasó en Nariño con los comuneros del sur? Pues muy sencillo, mire, este es un jefe de un frente militar del ELN, que entiendo que lleva casi 40 años en el ELN, es decir, no es un personaje recién llegado. Hay quienes sostienen que fue un compañero de Gavino durante muchísimo tiempo. Gavino fue jefe indiscutible y natural del ELN hasta cuando una enfermedad le obligó a cederle a Antonio García. En consecuencia, no se trata de una persona recién llegada. Pues por diferentes circunstancias, algunas conocidas y otras que se ha preferido dejar en reserva, él contactó al gobierno, contactó al alto comisionado de paz, Oti Patiño, y arrancó un proceso de aproximaciones en el que el gobierno estuvo de acuerdo, incluso incorporó a esos diálogos al propio gobernador de Nariño. ¿En qué estuvo el gobierno de acuerdo? En que se abriera ese espacio de discusión con ese frente. Automáticamente en Nariño, es decir, en la zona de Samaniego, automáticamente el ELN consideró que esto había sido violatorio del acuerdo que se habían venido suscribiendo. El ELN en su comando central desconoce al grupo de Nariño. Claro, primero desconoció la aproximación y luego terminó por aceptar que era una disidencia, como finalmente terminó reconociéndole el gobierno, para abrir un espacio de conversaciones, porque es que detrás de esta cosa, Yamit, esta es la sociedad, está sectores muy vulnerables de Nariño, atrapados en una violencia, porque una de las razones que adujo este comandante es que la presión militar que ejercían, por un lado, el Clan del Golfo y por otro lado, disidencia de la FARC, hacían insostenible en el territorio, ¿no? La capacidad de respuesta de ellos. Y ahí terminaban atrapados, pues, comunidades indígenas, pequeños campesinos, y el gobierno, en función de proteger y respaldar a estas comunidades, terminó habilitando este canal de conversación, que a mí me parece útil, y han venido avanzando, entre otras cosas, tratando de identificar transformaciones en el territorio que le permitieran tener un mejor vivir a esta gente. Pero usted dijo hace un momento que en la última reunión de Caracas se convino en restablecer el diálogo en junio. No, lo que yo dije fue otra cosa. A Caracas se fue simplemente a firmar ese acuerdo,
Pero ellos, es decir, el ELN, resolvió de manera unilateral congelar el proceso. Y a partir de entonces, a la fecha, no ha tenido ningún contacto con el gobierno, con la jefe de la delegación Vera Grave, ni tampoco con un actor que ha sido clave en todo este proceso como el senador Iván Cepeda. Pero es que, a ver, en la reunión de Caracas entonces hubo un desacuerdo. Sí, claro, por supuesto un desacuerdo, porque después de 7 ciclos y 28 acuerdos, ellos resolvieron unilateralmente, argumentando que estaban en desacuerdo con lo que pasaba en Nariño, congelar los diálogos. Usted, doctor Laforí, estuvo reunido ayer con el presidente de la República, según se supo, hablando del tema. ¿Se puede conocer cuál fue la información que usted rindió, lo que sea pues comunicable? No, a ver, yo también quería hablar con él sobre el tema de reforma rural integral. Yo creo que esa es una obligación de las partes. Yo tengo que honrar lo que fue el compromiso de Fedegan y he tratado de ayudar al gobierno en lo que ha sido posible y quise manifestarle al presidente que ahora que estaba el ministro Cristo, de ministro del Interior, como se lo manifesté a él, que fue además ministro del Interior cuando se hizo el acuerdo con la FARC, qué bueno sería que él liderara también desde el Ministerio del Interior el cumplimiento del primer punto de la agenda de la FARC. Y eso implica una coordinación institucional gruesa, porque no solamente es comprar, sino al mismo tiempo desarrollar proyectos productivos para que los campesinos que reciben la tierra tengan de qué vivir, y lo que ha venido pasando realmente no ha sido positivo. Entonces hablamos de eso, hablamos de unos temas de leche que me preocupan mucho y llegamos a unos acuerdos bien importantes para ver cómo se subsidia la leche a los sectores populares y por supuesto pasamos por los temas del ELN. Mi postura pública ha sido la misma. Yo recuerdo, déjeme hacer un gracejo, ¿no? Uno a veces tenía novias imaginarias y les invitaba a comer y al cine, etcétera, etcétera. Y cuando uno se le declaraba a la novia, le decía, hombre, yo te quiero pero como amigo. A mí me parece que está pasando un poco eso. El gobierno ha tenido, digámoslo, generosidad con el ELN. Y sin embargo, en los momentos claves como este, no lo encuentra. Entonces me parece que el gobierno no tiene por qué está rogando más allá de lo necesario y de pronto un alto en el camino para analizar una serie de temas que no son cualquiera. Mire, tenemos el tema de Venezuela. Ese tema impacta las conversaciones. Mucho. ¿Y de qué manera? Segundo, tenemos que entre el ciclo de Cuba y el ciclo de Venezuela, ¿no? Estuvo prácticamente el 6º Congreso. El 5º Congreso del ELN fue en el año 16. El mandato que tenía esta delegación era un mandato dado precisamente por ese Congreso con un país y con un mundo totalmente diferente. Es decir, las condiciones de Colombia del año 16 no tienen nada que ver con las condiciones de Colombia del año 24, entre otras cosas, porque hoy preside un ciudadano colombiano que fue guerrillero, que se incorporó en un proceso de paz. Y está gobernando. Y está gobernando a través de un proceso democrático. En consecuencia, me parece que hay una serie de elementos que evidentemente obligan a saber qué pasó en el 6º Congreso. Y lo que hemos podido saber es simple y llanamente una fotografía donde unifican un poco el mando. Ahí veo que está Pablito, que ha sido un actor muy duro, que ha golpeado muy duramente a Arauca, que además, al parecer, entiendo que tenía diferencias con el COSE, estaba en la foto. Pero mi pregunta es, el mandato, por ejemplo, en materia de secuestros, el mandato en materia de extorsiones, mire lo que está pasando, por ejemplo, en el Catatumbo. El Catatumbo tiene una planta extractora de palma africana. Esa
esa planta pues le procesa a más de 1.000 pequeños campesinos que tienen 10, 4, 3 hectáreas de palma. Las extorsiones fueron de tal naturaleza que resolvieron cerrar la planta desde hace 3 o 4 días. Imagínense la crisis humanitaria que va a haber allí cuando usted tiene una gente en coca que venía migrando a La Palma, la coca sin precios, y ahora un corozo que se madura y que se pudre sin que nadie se lo procese. Por favor. Y obviamente la comandante, entiendo que es una señora que está allí, sigue empeñada en extorsionar cuando el que paga una extorsión, que es un tema de fondo, el día de mañana lo pueden acusar de financiar el terrorismo. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Yo no sé, aquí, como yo veo todos los días CMI, ayer la ministra de Justicia en la Comisión Segunda del Senado habló de los terceros. Esos son los terceros, a quienes extorsionan, pagan extorsión y después pueden terminar sindicados de estar financiando el terrorismo. Entonces aquí tenemos un lío muy complejo. Gravísimo. Y mire una cosa, doctor Laforí, usted personalmente, que ha vivido pues, las horas de negociación finales o últimas o recientes pues, con el ELN, ¿usted es pesimista o optimista? Pues mira, a mí no me gusta nunca terminar calificando las cosas entre optimista y pesimista por una razón elemental, porque me atengo a los hechos. Es decir, yo soy de los que cree que por los hechos os los conoceréis, es decir, hechos son amores y no buenas razones. Y en consecuencia hay una serie de hechos que claramente van marcando unas pautas. Yo prefiero creer que esto tiene que llevar al ELN a comprender que detrás de Vera Grave o de Oti Patiño o de Iván Cepeda o de una delegación hay una sociedad que está con la expectativa de que hayan hechos que realmente conduzcan a una negociación válida. Pero mire, doctor Laforí, a propósito de eso que usted acaba de decir, yo recuerdo que la última vez que usted y yo hablamos del tema de las negociaciones con el ELN, usted dijo aquí que el ELN estaba pidiendo un tiempo para hacer consultas con la población. Hasta ahí llegué. Claro, y las hizo. E hizo el 6º Congreso, que es su máxima instancia. Repito, el anterior fue en el año 16, lo acaba de hacer en el 24. ¿Cuál fue el mandato? No sabemos. Es decir, salvo la fotografía que circuló, no sabemos cuál fue el mandato explícito. Y evidentemente ellos son en eso muy formales. ¿El ELN no ha vuelto a entrar en contacto con usted? No, con ninguno, o sea, con la jefe negociadora. Yo creo que, salvo una entrevista que se conoció de Pablo Beltrán después del 6º Congreso, donde sí hay una retórica de paz, pero insiste en mantener las armas, y lo que hemos visto es los secuestros. Hace 4 días hubo otro secuestro en Arauca, y como no hay mecanismo que verifique, en consecuencia no se sabe si realmente es un incidente constitutivo de violación o no del cese. Por eso yo sí creo que habrá que llegar, en el hipotético caso que se reanuden las conversaciones, a un esquema de monitoreo y de verificación totalmente diferente. Porque lo que no puede ser es que el mecanismo tenga 4 partes: ELN, gobierno, Iglesia y Naciones Unidas. Si una parte no concurre, no funciona. Es mejor de pronto que sea Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal que en el terreno verifique. ¿Sabe cuántos funcionarios tiene Naciones Unidas en el territorio tratando de verificar, identificar y verificar los incidentes? Más de 100. Eso cuesta un poco de dinero. Y en consecuencia me parece que estos señores no han tenido... ¿Aquí en Colombia? Aquí en Colombia. Y por supuesto no lo paga Naciones Unidas, lo pagamos los colombianos. Y queremos saber qué ha pasado ahí, de tal manera que la sociedad colombiana sepa a qué atenerse. Pero no puede ser. Mire,
hace 2 semanas, secuestraron 18 personas, devolvieron 5 niños, ahí siguen retenidos. Mi pregunta es, ¿fueron ellos? ¿Quién puede ser juez de eso? Pues tendría que ser el mecanismo. Pero si no hay ese espacio de discusión, evidentemente que termina el país sin saberlo. ¿Usted está dispuesto a ser contacto o ser el contacto que el ELN podría utilizar para restablecer los diálogos? Claro, mire, yo creo que cuando uno se mete en esto, tiene que estar dispuesto a hacer aquel esfuerzo que demande. Pero entiendo que la jefe de la delegación, que es Vera Graves, sí, e Iván Cepeda, que es un hombre, una trayectoria, tú puedes no estar de acuerdo con él, pero hace un tipo consecuente con este tipo de procesos de conversaciones. Han estado abiertos, conocen ese tipo de escenarios. No hemos tenido ninguna razón hasta hoy, prácticamente 8 de la noche. Ahora, ¿usted puede revelar o contar algunas de las cosas que el presidente Petro le comentó ayer sobre este diálogo? Hombre, el presidente Petro tiene una forma de ser muy singular. Él escucha con tranquilidad y a veces tiene opiniones muy puntuales sobre ciertos temas. En este caso, como ya había tenido una reunión muy larga con Oti Patiño, con Evera y con Iván, pues yo creo que básicamente terminamos en esperar respuesta por parte del ELN. Respuesta que 24 horas después no está, y como bien usted lo señaló al comienzo del programa, pues estamos a menos de 36 horas de que se vence el plazo. ¿Y si se vence el plazo y el ELN no aparece? Pues simple y llanamente creo que es lo que buscan, lamentablemente. ¿Para qué? Para aplicar la lógica del terror. Pero perdón, ¿y si eso pasa, se rompen definitivamente los...? Digámoslo que están congeladas, ¿no? Están congeladas. Pero ¿qué va a suceder? Una escalada de violencia para aplicar la lógica del terror. Es decir, para mandar un mensaje muy duro al gobierno y a la sociedad, sin darse cuenta que al margen de lo que el gobierno pueda hacer, la sociedad, que es el juez natural de cualquier proceso de esta naturaleza, estará haciendo una contabilidad negativa de ese tipo de hechos. Por eso la primera pregunta que usted me hizo es, ¿está pesimista o optimista? Depende de lo que ellos realmente hagan. Porque si a partir del 4 de agosto arranca una dinámica de violencia en las zonas que ellos controlan para proteger rentas ilícitas, mucho me temo que el mensaje que la sociedad recibe es equívoco. Mañana, repito al comienzo, se cumple 1 año del cese al fuego. ¿Usted es partidario de que termine el cese al fuego? Yo soy partidario de hacer un alto en el camino. Y yo creo que hay que sentarse a hablar con ellos con mucha honestidad. Pero de hacer un alto en el camino, ¿qué quiere decir? Sentarse con ellos y hablar en una reunión extraordinaria. Pero si ellos no aceptan... Pues entonces ya es una decisión que tomará el gobierno. Yo soy un miembro más de una delegación. Pero a ver, ¿el tema de Venezuela es un tema elemental? No. Venezuela ha sido un país que ha sido acompañante y garante de este proceso como el que más. Es decir, yo que además he estado al frente de estas conversaciones, reconozco en el general Martínez un actor delegado por el gobierno venezolano que ha estado siempre atento a buscarle a las salidas en los momentos críticos. O sea, Venezuela no es cualquier país que está en el proceso. No, además, no olvidemos, hay ELN allá y aquí. Hay disidencia allá y aquí. Es decir, la paz de Colombia también atraviesa por la suerte que corra Venezuela. En consecuencia, ellos también estarán haciendo ese cálculo. Yo no creo que sea simplemente una observación menor, es una observación de fondo. Y vaya usted a saber si la no respuesta de los gestos del gobierno
obedece también a que tengan claridad sobre la situación política de Venezuela. Pero le insisto en mi pregunta, y tenemos muy poco tiempo para su respuesta, desgraciadamente, doctor Laforí. ¿Usted es partidario, sí o no, de que mañana, al cumplirse un año del cese al fuego, definitivamente termine? Yo soy partidario de un alto en el camino, y si termina, terminó, y pero para eso tenemos una fuerza pública. ¿Pero es partidario de que termine o no? Sí, porque es que no tengo, es decir, no hay alternativa, es decir... de que termine el cese al fuego. Claro, sí va a terminar, y la fuerza pública está advertida. Y la fuerza pública tiene la obligación de proteger a los colombianos. En consecuencia, esa vieja frase que dice, guerra avisada no mata soldados. ¿Usted le dijo eso al presidente? En buena manera sí, claro, porque el presidente conoce este tema mejor que cualquiera y sabe de las consecuencias. Es muy posible que mañana a las 12 de la noche se rompa el cese al fuego. Es muy posible que mañana suceda eso. Y me parece que el país tiene que estar preparado, especialmente la fuerza pública, y la delegación del gobierno, bajo las instrucciones del presidente, tendrá que tener un espacio para evaluar la situación y cuando se abran otra vez los canales de conversación, sentarse a conversar con mucha claridad 3 cosas. Y con eso termino. Venezuela, ¿qué pasó en el 6º Congreso? Y si va a cumplir o no lo acordado en cada uno de los 28 acuerdos firmados, entre ellos el no secuestro de los colombianos. Doctor José Félix Laforí, muy amable, usted ha sido muy querido con nosotros y que pase lo mejor para el país. Estamos en eso. Gracias por aceptar esa invitación y a ustedes por la sintonía. Los invitamos a continuar aquí. En serio. Mañana terminará pacto de cese al fuego con ELN. Negociador José Félix Laforí dice que el acuerdo debe terminar mañana. Naciones Unidas e Iglesia hacen esfuerzos por salvar el proceso. Presidente Maduro felicita y agradece posición del presidente Petro frente a crisis venezolana. Durísimo reclamo del presidente de la Corte Constitucional a jueces del país. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias en entrevista con nuestro director Yamid Amad. El negociador de paz con el ELN, José Félix Laforí, afirmó que el cese al fuego debería acabarse con el ELN. José Félix Laforí, además de ser miembro de la delegación del Gobierno Nacional en las negociaciones con el ELN, es quizá el más pesimista de esos negociadores. ¿Debería prorrogarse el cese al fuego? No, ya no vale la pena. Es decir, cuando tú insistes tanto, terminas en el fondo en una posición desventajosa para poder avanzar. Y va más allá, cree que el proceso debe suspenderse, porque hoy está congelado por falta de voluntad de la guerrilla. Yo creo que está congelado por parte de ellos. Me parece que aquí es lo que hay una oportunidad para hacer un alto en el camino y para poder revisar no solamente los temas contenciosos, sino temas como el de Venezuela, que obviamente trae una nueva dinámica. Laforí se aparta de la opinión de los demás miembros de la mesa negociadora del Gobierno Nacional, encabezados por Vera Grave. Y mientras el presidente de Fedegan pide acabar con el cese al fuego, Naciones Unidas y la Iglesia Católica buscan salvar el proceso de paz con el ELN. El gobierno está dispuesto a realizar una reunión de urgencia con los negociadores de esa guerrilla. Las partes coinciden en que esta es la crisis más profunda que atraviesan las negociaciones con la guerrilla del ELN. Mañana, a las 12 de la noche, vence el cese al fuego de un año de negociaciones. Por esto, la ONU y la Iglesia Católica les enviaron una carta a las partes, al gobierno y a esa guerrilla para que realicen una reunión extraordinaria, pero mientras tanto sea prolongado el cese al fuego en las mismas condiciones que actualmente. El gobierno, por medio de esta carta, respondió hoy a esa petición. Queremos expresarles nuestra disposición para llevar a cabo una reunión extraordinaria con la finalidad de reactivar la mesa de diálogos y renovar el cese al fuego. Y luego agregó, somos conscientes de que se ha ido agotando el tiempo para preparar las condiciones necesarias para la nueva prórroga y por esta razón coincidimos con ustedes en la opción de hacer una extensión técnica del cese al fuego que nos permita desarrollar el encuentro de las jefaturas de las delegaciones.
A esta hora, ONU, Iglesia y Gobierno esperan la respuesta del ELN antes de las 12 de la noche de mañana. Luego de ser ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia y por el Consejo Nacional Electoral como el ganador de las elecciones del pasado domingo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó y agradeció al presidente Gustavo Petro. Maduro dijo que los mandatarios de Colombia, Brasil y México están trabajando para evitar que Estados Unidos se tome a Venezuela. Tras la reunión que tuvieron los presidentes Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Andrés Manuel López Obrador de México para hablar sobre los comicios de Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro los felicitó y les agradeció por trabajar en conjunto para evitar que Estados Unidos avance en Venezuela. El presidente Lula, el presidente Petro y el presidente López Obrador están trabajando conjuntamente para que se respete a Venezuela, para que Estados Unidos no haga lo que está haciendo. Sacaron un comunicado muy bueno ayer, muy bueno. Felicito al presidente Petro, López Obrador y Lula. Y le doy las gracias. Por toda Venezuela les doy las gracias. Lula, Petro, López Obrador. A las 2 horas que se pronunciaron los presidentes de Brasil, Colombia y México, fue la declaración de Blinken. Blinken lo que hizo fue responder el intento soberano de estos 3 países latinoamericanos de evitar daños a Venezuela. Por otro lado, Maduro aseguró que mañana en su marcha por la paz y la libertad habrá un atentado a manos de la líder opositora María Corina Machado. Parte de estos grupos de comanditos armados con granadas y otras armas, pretenden hacer un atentado mañana. Además, de frente amenazó a Estados Unidos y a los países de Oriente con quitarles el gas y el petróleo. Y si esta gente de allá del norte y sus asociados en el mundo cometen el error de su vida, entonces esos bloques de petróleo y esos bloques de gas que ya estaban firmados pasarán a nuestros aliados de los BRICS. Sencillo, porque Venezuela no la va a detener nadie. El gobierno de Venezuela, por medio de un comunicado, aseguró que Estados Unidos lidera un golpe de Estado contra ese país. Eso luego de que el gobierno norteamericano reconociera a la oposición como ganadora de las elecciones presidenciales. A raíz de la declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en la que reconoció al líder opositor Edmundo González como ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela, el canciller venezolano, por medio de un comunicado, rechazó y acusó al gobierno norteamericano de liderar un golpe de Estado. La República Bolivariana de Venezuela rechaza las graves y aún más ridículas declaraciones atribuidas al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en las cuales pretende asumir el papel de poder electoral venezolano, demostrando que el gobierno de los Estados Unidos está al frente del golpe de Estado que se pretende contra Venezuela, promoviendo una agenda violenta en contra del pueblo venezolano y sus instituciones. Además, los acusó de crear una narrativa falsa para provocar manifestaciones. Venezuela denuncia ante la comunidad internacional, gobiernos y movimientos sociales del mundo esta perversa maniobra, empleando la mentira y la manipulación a través de los grandes poderes de la comunicación global, incluyendo el uso de redes sociales, tratando de generar una narrativa falsa que desemboque en violencia callejera ejecutada por grupos criminales y organizaciones fascistas. Entre tanto, el régimen de Maduro aún no entrega las actas electorales que demuestren su victoria. El gobierno colombiano intensificó hoy las gestiones diplomáticas para propiciar una salida negociada a la crisis que vive Venezuela. 2 fueron las reuniones que encabezó hoy el canciller Gilberto Murillo para intentar buscar una solución democrática a la crisis que vive Venezuela por la usurpación del poder que, dice la comunidad internacional, realiza Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales de este 28 de julio. A primera hora se reunió con los embajadores del Acuerdo de Barbados, que no fue respetado por el gobierno de Maduro para hacer una transición democrática en el vecino país.
Desde Colombia seguiremos atentos y prestos. Posteriormente, hubo una reunión con el equipo de trabajo del Gobierno Nacional, con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el comisionado de Paz, Oti Patiño, entre otros, y otros altos funcionarios del Ejecutivo Central. Preocupación por lo que pasa en Venezuela, trabajo diplomático el que adelanta el gobierno. Desde el simposio de jueces y fiscales celebrado en Barranquilla, el magistrado José Fernando Reyes hizo un vehemente llamado a los jueces para que los fallos sean lo más cercanos posible a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ante jueces de todo el país reunidos en Barranquilla, el presidente de la Corte Constitucional llamó la atención por fallos de primera instancia alejados de la realidad cuando ciudadanos reclaman ante la justicia la protección de los derechos fundamentales. Hay muchas sentencias de tutela con mucha indolencia. Cuando uno se gana más de 10 millones y tiene todo en la casa, va cotizando semanas y no sé qué, a veces no nos duele mucho ciertas cosas que en la calle pasan. Yo quisiera invitarlos a reflexionar sobre eso. Hay pensiones que están serpenteando desde el 2002 hasta que llegan a la Corte Constitucional. Sustituciones pensionales, temas de salud, mire qué pena, vaya a la Superintendencia de Salud, venga por Dios, usted dice, vaya a la Superintendencia de Salud, es subsidiariedad. Y tantas otras cosas. Puso como ejemplo fallos recientes sobre biopolímeros y cirugías estéticas en los que jueces de la República no ampararon derechos ciudadanos. Y en 3 de esas sentencias que ustedes leerán, los jueces decían, mire mija, usted se puso esos biopolímeros, mire a ver cómo lo arregla. Usted verá cómo lo arregla. Y está dicho por jueces, como está dicho en muchas sentencias de salud, como están dicho en muchas sentencias de pensiones. Yo quisiera decirles que se pongan en el lado del vulnerable. Le pidió mirar hacia los más desprotegidos de la sociedad. Yo quisiera decirles que se pongan en el lado del vulnerable, del que está en situación de migración, de la persona que está en condición de indigencia, de la persona que está en condición de calle. Nosotros los jueces, no solo los jueces constitucionales, los jueces somos la última esperanza de mucha gente. Y a veces creo que no nos lo tomamos en serio. Mientras tanto, el presidente de la Corte Suprema pidió a los jueces la obligación de impartir justicia en un país pobre. El compromiso de los jueces y fiscales tiene que batallar a veces de forma solitaria con las realidades sociales que debe enfrentar en la efectiva aplicación de la justicia. Los altos magistrados participaron del panel Justicia y Compromiso Social en la clausura del Simposio Nacional de Jueces y Fiscales. Y la Comisión de Disciplina Judicial adjudicó la culpa de 2 procesos relacionados con la violación de los topes de la campaña Petro Presidente y de las filtraciones en la Corte Suprema de Justicia por el caso de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. Se han presentado quejas. El presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, Alfonso Cajiao, advirtió que recibieron una queja en la que piden investigar las demoras de la Comisión de Acusaciones sobre las investigaciones relacionadas a los topes de campaña presidencial de Gustavo Petro. Dijo que el caso ya tiene juez investigador. Se ha presentado una queja, en efecto ha sido repartida y en este momento se encuentra en la etapa de práctica de pruebas. El magistrado también habló de las indagaciones por la filtración de la declaración de Olmedo López, exdirector de la Unidad del Riesgo ante la Corte Suprema de Justicia, relacionadas al escándalo de corrupción de la unidad. El caso llegó a la Comisión de Disciplina por una compulsa de copias que hizo la propia Sala de Instrucción de la Corte. Que ya fue repartida en semanas anteriores, también está en poder de uno de los magistrados de la comisión y del mismo modo se irán dando los pasos sucesivos en la investigación. Luego de esa filtración, la Sala de Instrucción decidió cambiar al ponente del caso, que estaba en manos de Héctor Alarcón. La Comisión de Disciplina investiga la conducta de los funcionarios del despacho del magistrado. Hospitales y clínicas del país alertan por el cierre de los servicios por falta de recursos. El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, aseguró que revisarán la forma como se está haciendo el giro directo de los recursos en el sector salud. La alcaldía de Cali y varios hospitales y clínicas del país realizaron un llamado de urgencia al gobierno por la crisis que atraviesan debido a las deudas que las EPS tienen con esas instituciones. Hay casos como el de Nueva EPS, donde creíamos que el pasivo era de 500.000 millones y está en 5.5 billones de pesos. Luego había una deuda oculta que hoy
tiene que asumir el sistema. Lo segundo, que no es solamente de las EPS hoy bajo medida de intervención, sino que además el sistema cuenta hoy con deudas de más de 8.4 billones de pesos. El superintendente de Salud también aseguró que se están tomando medidas, pero que se necesita mayor agilidad en el pago directo a esas instituciones. El problema es que la interpretación muchas veces de estas normas pues se hace en beneficio todavía de unos sectores y no se está girando el 80% de cada entidad, que es lo que estamos exigiendo hoy, que son las mesas de trabajo que estamos organizando desde ya, junto con la ADRES, junto con los agentes interventores, para que efectivamente cumplan ese decreto como debe ser. Insiste en la necesidad de una reforma al sistema debido al mal uso de los recursos públicos. Definitivamente lo que tenemos que replantearnos es quién está definiendo hacia dónde se direccionan los recursos para poder entender cuáles son esas dinámicas, y para eso se necesita definitivamente una reforma. Obviamente crearemos mecanismos y estrategias para que la ADRES y la superintendencia puedan vigilar que se cumpla adecuadamente con el decreto y garantizar que los recursos de flujo corriente que permiten la operación de todos los prestadores de servicios de salud al interior del país pues lleguen oportuna y adecuadamente. Los departamentos de Guainía y de Bichada se encuentran bajo el agua debido al desbordamiento de ríos como el Guaviare. Eso fue lo que dijeron los gobernadores de esos departamentos, quienes vinieron a Bogotá a pedir ayuda. Esta es la situación de inundaciones e incomunicación que viven los departamentos de Bichada y Guainía en el oriente de Colombia. Sus gobernadores llegaron a Bogotá a pedirle al gobierno nacional ayuda. Estamos incomunicados, prácticamente los municipios están incomunicados, las riberas del río Meta, que está Santa Rosalía, La Primavera y Puerto Carreño inundados, y adicionalmente hacia el sector de Cumarío, todo este sector de la zona sur del departamento, sufrimos la misma situación. Según los mandatarios, no tienen los recursos ni los equipos para atender la emergencia. Compartimos la misma ribera, está el río Guaviare, que en este momento se arrasó con todos los cultivos que habían en toda la región. Lo mismo está sucediendo por el lado del Bichada, donde también ha ocurrido exactamente lo mismo. El llamado al gobierno nacional es que ayudemos a estos campesinos, a estos ganaderos, que en este momento están en muy malas condiciones. Y es que el número de afectados es mayúsculo. No, estamos hablando de más de 40.000, 50.000 personas que estamos sufriendo las calamidades del invierno. Piden de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que aquí es donde debe actuar, y a su director que visite esta región del país. Vean la realidad de cómo es la región, cómo se está afectando. Incluso tenemos un municipio, Barrancominas, que hay una erosión muy importante. En este volcamiento de bus, por ejemplo, milagrosamente sus pasajeros se salvaron. Una grave emergencia provocó un vendaval en el municipio de Tamalameque, en el Cesar. Un vendaval sin precedentes se registró en el municipio de Tamalameque, en el Cesar, afectando 19 barrios del casco urbano y gran parte del corregimiento de Puerto Boca. El saldo son más de 350 familias afectadas. Las viviendas quedaron sin techo y las fuertes brisas derribaron árboles y el sistema eléctrico de la zona. Esto fue una catástrofe que nunca en 66 años que tengo ella hizo esto. El alcalde de este municipio pidió ayuda al gobierno nacional para atender la emergencia. Sufrieron estragos en sus viviendas, donde quedaron sin techos, las familias están pidiendo ayuda. Nosotros como alcalde le hacemos ese llamado al gobierno nacional que nos ayude con láminas de ternil, láminas de zinc, colchonetas, alimento para las familias. Ante este fenómeno natural y las fuertes lluvias que afectan a diferentes municipios del departamento, organismos de socorro como la Defensa Civil, bomberos y las oficinas de gestión del riesgo se mantienen en un estado de máxima alerta. Las disidencias de las FARC extendieron el uso de drones con explosivos a departamentos como el Tolima. En un reciente ataque resultó herido un soldado. Hay máxima alerta en el departamento del Tolima por ataques con drones por parte de las disidencias FARC. Ya no solo se presentan en el Cauca, sino se han desplazado a este departamento del país. El epicentro del ataque fue la base militar Casa Verde en el municipio de Ataco, donde soldados del Batallón de Operaciones Terrestres fueron sorprendidos por 2 drones. Los manes están hostigando, mi mayor. Mandan otro dron, mi mayor. Uno de estos fue derribado por las tropas. Sin embargo, en el momento en que se precipitaba a tierra, detonó la carga explosiva. Mayor, cayó otro. Acaba de caer otro dron ahí en el rancho de los regulares. Y jodió un regular, un esquirlazo en la mano. Uno de los soldados allí presentes resultó herido por las esquirlas. El hecho fue atribuido al Frente Ismael Ruiz de las disidencias FARC.
El presidente Gustavo Petro denunció un genocidio contra los campesinos colombianos cometido en 1997, en épocas anteriores, donde según su visión era más valiosa una vaca que la vida de un ser humano. El jefe de Estado entregó títulos que reconocen la propiedad de la tierra a 52 familiares y víctimas de la masacre del Aro. Era la primera vez que un jefe de Estado asomaba por estas tierras del municipio de Ituango. Era la primera vez que un representante del Estado venía a dar la cara por la masacre que había cometido hace 27 años y reconoció que en épocas anteriores hubo un genocidio contra los campesinos. Lo que nunca debió pasar en Colombia y pasó y aún pasa. No en las mismas dimensiones que en aquella vez. Obviamente, gente interesada no mostrará las diferencias, pero aquella vez estábamos ante un verdadero genocidio del pueblo campesino colombiano, básicamente motivados los genocidas por la codicia, sea por tierra, allí donde había tierras fértiles, sea por accesos al mar, que no utilizaban para bañarse ni para mirarlo, sino para traquetear, o aquí, en este tipo de tierras, porque las consideraban estratégicas, porque querían hacer un embalse muy grande, porque nunca vieron en el pueblo su aliado, sino su enemigo. Y por eso decidieron matarlo. El presidente llamó a la reconciliación y al perdón, ese que dijo solo pueden otorgar las víctimas. Valía más una vaca que un campesino o una campesina. La mirada terrateniente, feudal de quienes tenían el poder los llevó a pensar en esa miseria de pensamiento, porque es miserable, esa es la palabra, ruin y miserable, que un campesino o una campesina valía menos que una vaca. Que si habían robado 40, entonces tenían el derecho de matar 40 campesinos. Ver al ser humano como inferior y ver al ser humano como una cosa. El presidente entregó títulos de propiedad de las tierras a 52 campesinos víctimas de la violencia. Ellos agradecieron y pidieron ayuda al gobierno para superar su dependencia de la economía de la coca. Para nadie es un secreto de que la gente vivíamos de eso. Ahora sí, la gente toda tenemos una frisie muy grande por eso, porque nosotros vivíamos era de eso. Y ahora esperamos de que el gobierno nos brinde una ayuda mejor, de que nosotros podamos salir adelante sin necesidad de trabajar eso. Fue una visita histórica para la comunidad del Aro. Por ello, el presidente les prometió a las víctimas construir la carretera hacia este corregimiento como un acto de reparación tal y como lo dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente Gustavo Petro aseguró que a su gobierno le ponen obstáculos para avanzar con una reforma agraria. Señaló como responsables de esto a los expresidentes Álvaro Uribe, Iván Duque y Juan Manuel Santos. Desde el municipio de Zaragoza, en Antioquia, el jefe de Estado reconoció los retrasos en la compra de tierras y aseguró que hay funcionarios que no dejan avanzar la reforma agraria. Es difícil comprarle la tierra al que ofrece la tierra, porque la ANT, Agencia Nacional de Tierras, está llena de uribistas, duquistas que nos ponen problemas para comprar la tierra. Por decretos vamos a reformar la ANT, para no separar la ANT de la ADR. El presidente también aseguró que en su momento el expresidente Juan Manuel Santos se equivocó al no priorizar la reforma agraria. Juan Manuel Santos ahí se equivocó, porque la primera ley que había que presentar como fast track era la ley de la reforma agraria y no se presentó. Mensaje del presidente Petro en el lanzamiento del proyecto Misión Antioquia para avanzar con la implementación de la reforma agraria en esta región del país. La Corte Suprema de Justicia inició la recolección de pruebas contra 3 congresistas vinculados en el caso de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. En medio de las investigaciones preliminares que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción en la Unidad de Riesgo, se inició la recolección de pruebas contra congresistas a quienes la Fiscalía radicó compulsa de copias.
El despacho del magistrado Misael Rodríguez solicitó al secretario general de la Cámara, Jaime Lacutir, que certifique la calidad de congresistas de Karen Astrid Manrique Solarte, Julián Peinado Ramírez y Juan Diego Muñoz Cabrera. El objetivo es que la Cámara certifique que ellos son aforados constitucionales, para que así también la Corte certifique su competencia para investigarlos. Ellos hacen parte de la lista de 9 congresistas que están en la compulsa de copias que hizo la Fiscalía hace un par de días para que la Corte abra investigaciones por el caso de corrupción de la unidad de riesgo. Y luego de finalizar la recolección de elementos materiales probatorios, el Tribunal de Cundinamarca anunció que proferirá una sentencia anticipada en el caso de una demanda contra la Cancillería por la licitación para la fabricación de pasaportes. Por medio de este documento, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anunció que emitirá una sentencia anticipada en el caso que involucra a la Unión Temporal de Pasaportes 2023, liderada por Thomas Gregg y la Cancillería. Esto respecto a la polémica licitación del diseño de pasaportes en Colombia. El caso causó polémica y atención en los colombianos debido a una demanda presentada por la firma contra las decisiones tomadas por el ex canciller Álvaro Leiva, que dejaron desierta la licitación a pesar de ser el único oferente habilitado. Una resolución del 13 de septiembre de 2023 canceló el proceso de licitación pública con un costo de 599.700 millones de pesos. Esto bajo un argumento de que permitir solo un proponente vulneraba el principio de selección objetiva. La Unión Temporal de Pasaportes, excluida en una etapa final, busca ahora la anulación de la decisión y una compensación por 117.000 millones de pesos. El ICETEX anunció una condonación parcial de la deuda a quienes estén al día con el pago de sus obligaciones. El ICETEX extendió su jornada de soluciones. Esta vez anunció condonaciones parciales de hasta el 24.3% del capital adeudado a quienes tengan un buen comportamiento de pago en el último año y realicen un pago anticipado. Según la entidad, serán 35.000 los beneficiados. El plan de oportunidades estará abierto hasta el próximo 8 de octubre. Para quienes estén a un año de terminar el pago, se les brindará un beneficio de condonación parcial del 2.77%. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que en los resguardos temporales en los que se encuentran más de 2.000 indígenas en Bogotá no se aplicará la jurisdicción indígena y designó a un grupo de juristas para que atiendan los casos que se presenten por medio de la jurisdicción ordinaria. Desde que el distrito instaló hace unas semanas el puesto de mando unificado en el Parque Nacional, lugar donde desde el año pasado acampan más de 700 indígenas en Berá, se han identificado más de 248 situaciones de riesgo de niñas, niños y adolescentes que van desde riesgos sexuales hasta niños deambulando por las calles sin un adulto. Hemos conformado un equipo interinstitucional de penalistas. 5 entidades del distrito se han organizado para garantizar que tengamos un equipo de penalistas que permita actuar para poder denunciar cualquier situación que evidencie riesgos, violaciones, digamos, a los derechos de menores. Sigue siendo una incógnita la posible fecha de retorno de los indígenas, que quedó en veremos luego de la inasistencia de las entidades del gobierno nacional a la última reunión pactada. Estamos trabajando con la nación para poder lograr eso y reactivar la fecha que nos permitirá avanzar en ese esfuerzo. Para garantizar un retorno y asentamiento exitoso de más del 80% de esta población, la alcaldía de Bogotá entregará subsidios por más de 1.800 millones de pesos. Avanza la búsqueda de personas desaparecidas en el país. Se han reportado más de 100.000. La VPD, entidad del Estado colombiano que dirige y coordina la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y que junto con la Jurisdicción Especial para la Paz forma parte del Sistema Integral para la Paz. El universo de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Colombia asciende a 111.640, de las cuales contamos con alrededor de 30.000 solicitudes de búsqueda. Hemos podido recuperar alrededor de 1.700 cuerpos en este momento y hemos podido entregar dignamente a sus familias alrededor de 300 personas en este trabajo armónico, sistemático y articulado. La búsqueda de esta unidad es a personas reportadas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016, firma de los acuerdos de paz.
también encontramos personas con vida. Al momento hemos encontrado más de 30 personas con vida, pero tenemos gran esperanza y potencialidad que vamos a encontrar a muchas más. Esa es una forma de acercar la institucionalidad a las personas, de invitarlas a que nos contacten, a que trabajemos conjuntamente en el proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial de los desaparecidos que arrojó el conflicto armado. La unidad exhorta a la comunidad a reportar familiares desaparecidos antes del 2016 en sus sedes o a través de la plataforma web. Las declaraciones se dieron durante el acto de apertura de la sede regional Boyacá. Más de 1.200 casos investiga anualmente la Fiscalía por el delito de trata de personas. El Congreso estudia un proyecto de ley para endurecer las penas por este delito y para poder investigar con mayor celeridad los casos. En una audiencia pública en el Congreso se reveló que son más de 1.000 casos de trata de personas que son investigados en Colombia anualmente. Sin embargo, por cada uno de estos casos que se denuncia, sería al menos 20 de los que no se tiene registro según la ONU. Ante este panorama, el Congreso busca impulsar una ley para agilizar los procesos. La importancia de una justicia que permita identificar los casos y, por supuesto, saber cuáles son la mayoría de población vulnerable a estos grupos organizados. El proyecto busca que se investiguen los casos de trata de personas que ahora son promovidos en redes sociales. Entonces lo que se quiere es incluir las nuevas modalidades que no solamente antes solo se pensaba en trata de personas desde el trabajo sexual, pero también hay trata de personas dentro del trabajo forzoso que no se veía o no se identificaba como algo relacionado a la trata. La iniciativa será analizada en esta legislatura. La violencia intrafamiliar, los delitos sexuales y la extorsión se dispararon en el primer semestre de este año en Bogotá. La alcaldía insiste en que los canales para denunciar los casos son exitosos. Este año van más de 28.013 casos de violencia intrafamiliar, un aumento del 110,8% respecto al mismo periodo del año pasado. Y en delitos sexuales el aumento es de 52,7%, con más de 4.230 casos denunciados. De esos 28.000, 19.800 tienen por víctimas a mujeres y se han triplicado los casos en niños y en niñas, especialmente en localidades como Los Mártires en casi un 700%. Desde el distrito aseguran que los mecanismos para conocer las denuncias están funcionando y que, como en la extorsión, es clave empezar a conocer las cifras reales. Para los gobernantes siempre el aumento de los indicadores de seguridad parece una mala noticia. Para los que trabajamos en seguridad, lo importante es saber la verdad para poder afectar a los factores de riesgo y de amenazas de la manera correspondiente. Desde la Secretaría de Integración Social contemplan aumentar a 67 comisarías de familia en esta administración. La Procuraduría indaga posibles sobrecostos en un contrato de arrendamiento de la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá. Según la Procuraduría, al parecer, la entidad desembolsó 31.899 millones de pesos para alquilar una sede que presuntamente tiene o hubiera tenido un costo de mercado de 7.720 millones de pesos. La alcaldía de Bogotá revocó la licitación del tramo sur del corredor verde de la carrera séptima. Además, confirmó un retraso de 2 años para la entrega de la troncal de Transmilenio de la avenida 68. Después de que la Secretaría de Movilidad realizara estudios de impacto de tráfico, se determinó que realizar otra obra en el borde oriental aumentaría los tiempos de viaje casi 40 minutos, teniendo en cuenta que las obras del metro tienen cerrados varios tramos de la avenida Caracas. Tomamos la decisión de revocar el proceso de apertura de licitación. Además, el Instituto de Desarrollo Urbano confirmó que la troncal de Transmilenio de la avenida 68, que estaba prevista para entregarse en 2025, ahora se entregará en 2027. Eso sí logran adelantar algunos tramos que incluso están previstos para el 2028. Situación heredada de la administración anterior. Hay tramos que ya han tenido entre 13 y 19 reprogramaciones. Esto quiere decir que ya tenemos que hacer prórrogas de estos contratos, inclusive de 22 y 26 meses. En ambas obras hay un desfalco millonario para el distrito. El retraso de la 68 genera sobrecostos superiores a los 500.000 millones de pesos y se buscará qué hacer con los 165 predios adquiridos para el tramo sur del corredor verde de la séptima, que valieron 159.000 millones de pesos para una obra que finalmente decidieron no realizar. Se presentó un grave siniestro en las vías de Medellín. Un vehículo arrolló a otros 15 vehículos y provocó de esta manera la muerte de 2 personas.
Así fue el aparatoso accidente que causó una tractobula en Medellín. Según la investigación, el vehículo perdió el control y produjo el choque de otros 15 vehículos. El impacto causó la muerte de 2 personas, 4 más resultaron heridas, algunas de ellas tuvieron que ser rescatadas por los organismos de socorro. La Secretaría de Movilidad reveló que un hombre se intentó robar el vehículo de carga, pero no sabía conducir y al intentar escapar, produjo la tragedia. El presunto ladrón se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional, será trasladado a la Fiscalía para iniciar el procedimiento correspondiente. De igual manera se trasladará a la Secretaría de Movilidad y Medicina Legal para hacer las pruebas de toxicología correspondientes. Según el reporte, las víctimas son un hombre y su pareja. Las autoridades investigan si el hombre detenido estaba bajo el efecto de sustancias alucinógenas. Un gigantesco muro se desplomó en una edificación en construcción en el norte de Bogotá. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que colapsó la estructura, llevándose consigo a 2 de los trabajadores de la obra. Uno de ellos murió en el lugar, el otro resultó ileso. Y por incurrir en prácticas ilegales para expedir licencias de conducción, fueron sometidas a extinción de dominio varias bodegas y locales comerciales pertenecientes a centros de enseñanza automovilística. Mega operativos en 3 departamentos del país para evitar la falsificación de licencias de conducción. La captura de más de 36 personas realizada durante 3 operaciones. Bienes e inmuebles que se prestaban para esto, como centros de enseñanza, fueron objetos de extinción de dominio. 41 bienes ocupados por extinción de dominio, avaluados en más de 4.200 millones de pesos. Miles de licencias de conducción canceladas ante el Ministerio de Transporte por expedirlas de forma irregular. Un 30% de las personas que están comprometidas en siniestros viales hacen parte de estos hechos por no tener la idoneidad y la pericia correspondiente en el manejo, en la conducción en nuestras vías. Siniestros viales que implican a estos conductores. Lograron presentar más de 5.200 licencias a personas que no han asistido a una sola clase de capacitación en la conducción. Otros operativos se llevarían a cabo en el centro del país. En la información internacional comenzamos en el Perú, donde el Congreso del país aprobó una pensión vitalicia para el expresidente Alberto Fujimori con el argumento de que ejerció el cargo de mandatario. Esto ha generado polémica porque él mantiene una deuda millonaria con el Estado por concepto de reparación civil. De otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió a los 3 estadounidenses liberados como parte del mayor intercambio de prisioneros con Rusia desde la Guerra Fría. Biden, acompañado de la vicepresidenta Kamala Harris, recibió a 2 periodistas y a un exinfante de Marina en el avión que los traía desde Turquía en la base aérea de Maryland. Y la tormenta tropical Debby podría desarrollarse en el este del Golfo de México este fin de semana, según el Centro Nacional de Huracanes. La última actualización de esta organización dice que hay un 80% de probabilidades de desarrollo del sistema para la próxima semana y un 50% de formación de este sistema en las próximas 48 horas. La posible tormenta tropical está provocando chubascos y tormentas sobre el sureste de Bahamas y el este de Cuba. De regreso a las noticias en Colombia, el presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a la situación electoral en Venezuela y propuso un pacto americano para detener la migración irregular. El jefe de Estado reiteró que es necesario auditar las actas del proceso electoral en Venezuela y extendió una propuesta a la congresista estadounidense Alexandra Ocasio. Es fundamental que Alexandria y su bancada progresista nos pueda ayudar en hacer comprender a la sociedad estadounidense toda que la manera más eficaz para detener el éxodo migratorio es lograr un gran impacto americano que contemple la democracia, la paz y el progreso en los pueblos del sur. Por su parte, la congresista demócrata hizo un llamado por la transparencia en el proceso electoral en Venezuela. El cumplimiento de las leyes electorales y transparencia en los resultados electorales son normas básicas para validar las elecciones en las democracias y son normas que Venezuela debe aplicar si desea que los resultados electorales sean reconocidos y respetados alrededor del mundo. Tanto el presidente como la congresista esperan que haya paz en el vecino país.
El contador general de la Nación, Mauricio Gómez Villegas, reveló que la deuda de las personas morosas con las entidades del Estado es de 152 billones de pesos. El monto asciende a 152,3 billones de pesos, lo que representó un alza de 2,7%, unos 4 billones de pesos. De este monto, 113 billones corresponde a entidades del orden nacional. Se hace un llamado a fortalecer las áreas de gestión de recuperación de cartera. En un momento como estos, de estrechez de caja en el sector público, es vital el compromiso de las entidades públicas para que se dediquen a hacer con sus equipos buenos procesos de recuperación de la cartera, bien sea por los procesos persuasivos o por los procesos coactivos cuando tengan tal capacidad. En el ranking, las entidades con la mayor cartera son el Consejo de la Judicatura, la DIAN, la Central de Inversiones ISA, la Alcaldía de Bogotá y la Unidad de Atención de Víctimas. 1, por sentencias del Estado, por sentencias de los jueces. 2, por impuestos. 3, por cartera que otras entidades tienen y que se movilizan hacia CISA. La entidad con la mayor recuperación de cartera es el Banco Agrario. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, anunció una nueva línea de financiamiento para proyectos de parques de energías renovables en el país. El dinero se ofrecerá a través de Findeter. Se trata de una línea de financiamiento para parques de generación de energías renovables en el país, donde ya participan 427 municipios, de los cuales se espera que al menos 15 comiencen construcción en el segundo semestre del año. Se tiene una disponibilidad de 1.6 billones de pesos para la financiación total de los proyectos que ayudarán a aumentar la oferta energética del territorio nacional. Que tengan la posibilidad de generar la energía necesaria para los proyectos industriales, los proyectos de reactivación económica, que también es una de las tareas que nos hemos propuesto desde el Gobierno Nacional. Los créditos a cargo de Findeter son directos, que también prestará asistencia técnica para el desarrollo de estos proyectos. Son créditos directos que pueden hacer con Findeter a una tasa de IBR más 0,7. Básicamente los proyectos de energía en nuestro país estaban teniendo problemas con el cierre financiero por las altas tasas y por el poco tiempo. La iniciativa también incluye canchas energéticas, granjas agrovoltaicas y soluciones híbridas. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que desde mañana inicia el aumento en los precios del diésel para grandes consumidores. También se refirió al déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El jefe de la cartera de Hacienda explicó que la medida busca evitar que aumente el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y aplicar a partir de mañana para grandes consumidores. Para grandes consumidores. ¿Quiénes son grandes consumidores? Todos aquellos que consuman más de 20.000 galones de diésel mensual y vayan a los mecanismos de distribución mayorista. Es decir, no toca a todos los que buscan el diésel en las estaciones de servicio. Tienen su propio mecanismo de logística. Eso va a comenzar a ayudar, pero hay que ajustar 6.000 pesos también en diésel, como fue la gasolina. Frente a los temas de reformas y una asamblea constituyente, el titular de la cartera señaló lo siguiente. El presidente no está interesado en reelección. Para nada. Segundo, no hay convocatoria a una asamblea constituyente. Eso no existe. El ministro respondió a las críticas sobre el voto que dio Colombia en la OEA frente a las elecciones de Venezuela y defendió la decisión. ¿Por qué? Porque Venezuela no forma parte de la OEA. Y si Venezuela no forma parte de la OEA no tiene por qué resolver los problemas de Venezuela. Las declaraciones se dieron durante el Congreso de Analfe que se realizó en Cartagena. La Federación Nacional de Comerciantes advirtió sobre un posible aumento en los precios de los vehículos importados después de que el gobierno anunciara el fin del acuerdo con Brasil para la importación de vehículos desde ese país con una ventaja arancelaria. El vicepresidente de Comercio Exterior de FENALCO, Eduardo Bisbal, explicó por qué el gremio no está de acuerdo con la medida anunciada por el gobierno de renegociar un acuerdo de intercambio con Brasil que afecta al sector automotor. Si el mercado colombiano se cierra, y es un mercado pequeño de 170.000 unidades,
pues ese mercado empobrecido pues no puede crecer porque el ingreso no da para más. Entonces, esta es una medida de comprobada ineficacia, fallida, es un retroceso a los años 60. El dirigente explicó lo que podría pasar con los precios de los carros si se imponen aranceles. Dentro de 14 meses, al imponerse los aranceles al 35%, lógicamente los precios van a subir. Sofasa Renault, la principal ensambladora de vehículos de Colombia, anunció hoy que mantiene sus planes de inversión en el país y que adelanta conversaciones con el gobierno con miras a expandir sus ventas hacia el resto de América Latina. Plan de reactivación económica. En diálogo con CMI, el presidente de Sofasa Renault, Ariel Montenegro, reveló que adelanta contactos con el gobierno nacional encaminados a implementar incentivos que fortalezcan el empleo en la industria automotriz. Un mercado colombiano mucho más abierto, con tratados de libre comercio con Corea, con Europa, con México, con Estados Unidos, con Canadá y también con acuerdos comerciales con el Mercosur, con Brasil y con Argentina. Nos toca aprovechar esas aperturas no solamente para tener más portafolio, sino sobre todo para producir y poder exportar. Según esto que usted nos está contando, está descartada la salida de Renault de Colombia, como sucedió con Colmotores. Sí, totalmente. Nosotros acabamos de anunciar una inversión. Estamos trabajando ese nuevo producto, lo empezamos a ensamblar a inicios del año próximo. El presidente de Sofasa dijo que este sector es clave para la generación de empleo. Que hoy genera casi 10.000 empleos entre directos e indirectos, es 7% del PIB industrial. Por supuesto, la salida de Colmotores y quedarnos con Hino Motors y Sofasa como ensambladores en Colombia nos da una gran responsabilidad. El contralor Carlos Hernán Rodríguez pidió acciones inmediatas al Ministerio de Minas ante el inminente riesgo de apagón en Puerto Carreño, en Vichada. El contralor Carlos Hernán Rodríguez, en carta enviada al ministro de Minas, Andrés Camacho, le pidió que de manera urgente informe sobre las acciones que ha adelantado para evitar un apagón que afecte a los habitantes de Puerto Carreño, en la capital del Vichada. Según el contralor, están recibiendo un limitado servicio de energía y la situación se agrava por el no pago de los subsidios a la electrificadora del Vichada. En la carta, el contralor cita información enviada por la gerencia departamental del Vichada. Me permito hacerlo de manera informal, porque el día de hoy, entre las 6:30 de la mañana y las 5 de la tarde, solo hemos contado con 2 horas de servicio de electricidad. En donde vivo, he tenido 2 o 3 interrupciones de hasta 11 horas continuas. Desde abril, la Contraloría había advertido al Ministerio de Minas y Energía sobre la insuficiencia en el servicio. XM, el operador del mercado de energía, anunció la entrada en operación de 40 proyectos de generación y de transmisión de energía en el país. El último reporte de XM, operador del mercado energético, revela que ingresaron 40 proyectos nuevos que aportarán al sistema nacional 825 megas. De este número, 32 son de generación y 8 de transmisión de proyectos que estaban en fila para ingresar al mercado eléctrico colombiano. Según la entidad, 763 megas corresponde a plantas solares, mientras 62 son térmicas. La participación de esta energía que ingresa al sistema es del 4,37%. Se espera el ingreso de nuevos proyectos en el segundo semestre del año. El presidente del Fondo Nacional de Garantías, Javier Cuellar, anunció que la entidad respaldará más de 1 millón de créditos, en su mayoría para microempresarios, emprendedores y negocios de la economía popular. En Colombia existen alrededor de 5 millones de pequeños negocios cuyos propietarios no han podido tener acceso a crédito por falta de codeudor. El gobierno, a través del Fondo Nacional de Garantías, ofrece ese servicio. Seguramente la ausencia de fiadores, la ausencia de garantías adicionales hacen que nos convirtamos en ese amigo fiador de los colombianos que en los últimos años seguramente han tenido de reto en reto, rechazo y rechazo, pero hoy podrían tener un sí en una operación de crédito. Durante el 2023, el Fondo de Garantías respaldó 457.000 créditos. Para este año, la meta es 1.2 millones de créditos. Es una garantía orientada de manera universal a todos los colombianos que tengan una vocación productiva, que tengan una unidad productiva sin importar el tamaño. Puede ser un micronegocio, un negocio unipersonal o puede ser una pequeña, mediana empresa. Estas garantías están dispuestas para todos los colombianos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,86% a 1.316 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió, con una valorización de 1,84% a 277 pesos. La acción del Grupo Éxito fue la que más bajó, con una pérdida del 5% a 2.185 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 15.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,6% a 33.020 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.110 pesos con 37 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.910 pesos y la venden entre 1.960 pesos. Un euro cuesta 4.425 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 27 centavos. El azúcar se transó en 18,17 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $74 con 14 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $77 con 48 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.000. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.